laboratorio de referencia a nivel nacional dedicado al desarrollo y asesoría de proyectos en las áreas de genómica, metagenómica y transcriptómica. Nuestro laboratorio está dotado con múltiples tecnologías que nos permiten la prestación de servicios relacionados con identificación molecular de especies, secuenciamiento de genomas y transcriptomas de especies modelo y no modelo, y cualquier servicio relacionado con procedimientos que involucren macromoléculas biológicas. En nombre del CNSG, les agradecemos aceptar la invitación para este encuentro virtual, que es el segundo de una serie de webinars que se realizará en el transcurso del año. El webinar de hoy, titulado Ensamblaje de novo de genomas de organismos unicelulares y complejos, será presentado por el Dr. Juan Fernando Alzate Restrepo, director y fundador del CNSG, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es experto en parasitología y cuenta con una amplia experiencia en el área de biología molecular, genómica y bioinformática. Compartir en el chat la trayectoria profesional del profesor y los trabajos realizados en el CNSG por si desean conocerlos. La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al final tendremos una sesión de 15 minutos para responder las preguntas que nos escriban en el chat. Agradecemos una vez más su participación y esperamos que sea de su agrado. Buenas tardes, muchas gracias Juliana y muchas gracias a todos los asistentes. Lo que queremos compartir esta tarde con ustedes, pues creo que es un tema de mucho interés. Yo creo que más o menos está rondando la década, digamos, la democratización del análisis de los genomas. No sé, pues para muchos de ustedes, de pronto los más jóvenes digamos, de pronto no han escuchado esto, pero digamos, cuando empezó la genómica o se disparó un poco la genómica en la década de los 90, eran muy pocos institutos los que la podían hacer en el mundo, ¿cierto? Y trabajar con genomas, pues, digamos que era una tríada de puntos, de tres aristas tecnológicas muy importantes. Una, pues, era obviamente el conocimiento de genética, biología molecular, había que tener a disposición la capacidad de secuenciamiento masivo y luego la capacidad o el acceso a supercomputación. Porque pues ya van a ver pues que por el volumen de datos que se maneja aquí se requiere pues el uso de infraestructura computacional grande. Esto pues afortunadamente ha cambiado y yo creo que ya en muchos sitios pues se hace, muchísimos. Aunque el secuenciamiento nuevamente se está volviendo, digamos, un tema de unos pocos institutos. O sea, de hecho, la mayoría del secuenciamiento en este momento se hace en empresas privadas y la mayoría están en Asia. Por la parte analítica, esa sí sigue recayendo, la parte intelectual sigue recayendo sobre los grupos de investigación en las universidades o institutos privados, y de eso pues quiero hablarles, de cómo se puede, o algunas recomendaciones y cómo es el camino para hacer el ensamble de un genoma, ya sea de organismos unicelulares o complejos, y mencionar pues algunos ejemplos. Yo pienso que es un momento muy, pues personalmente lo considero pues muy interesante para los que nos dedicamos a estudiar los seres vivos. Listo, pues, esta foto pues simplemente yo la tomé aquí en Medellín, pues donde vivo, donde vemos cómo, ¿cierto? Toda esa diversidad, pues, todos esos organismos ya podemos estudiarlos de una manera diferente, ¿cierto? Ya podemos digitalizar. Eso es básicamente lo que nos ha mostrado, lo que nos ha permitido la genómica. Todos esos organismos, incluso sin separarlos biológicamente. O sea, yo puedo secuenciarlos directamente en las mezclas naturales en las que están. Y bueno, a partir de un trabajo, que obviamente pues es más sencillo si se tiene el espécimen puro, axénico, aislado, ¿listo? Yo puedo hacer una reconstrucción del genoma, ¿listo? Una reconstrucción. Bueno, pues el genoma es como ¿cierto? Todo ese volumen de información almacenado en las hebras de DNA. Y para empezar, me parece importante hacer también una salvedad aquí, que a veces de pronto la gente confunde un poco lo que son proyectos genómicos de novo y los que son proyectos genómicos por resequencing. Entonces, cuando yo hablo de proyectos genómicos de novo, digamos, el objetivo final de mi trabajo es hacer una reconstrucción de los cromosomas de ese organismo.
y anotarlos lo que mejor pueda, al menos anotar la mayoría de los genes que codifican para proteínas o de los RNAs no codificantes. ¿Listo? Ese es un proyecto genómico de nuevo. Voy a reconstruir y acercarme lo que más pueda a ese mapa de los cromosomas. Cuando yo hablo de proyectos genómicos de resequenciación o mapeo, yo no voy a ensamblar. En estos proyectos ya hay un genoma de referencia. Y yo lo que voy a hacer es comparar las secuencias de un organismo o de unos individuos de la población con ese genoma de referencia. Y lo que yo voy a tener son mapas de las variaciones. ¿Cierto? Esto, digamos, el producto final típico de un trabajo de resequencing es una lista de variantes de un solo nucleótido, de single nucleotide variants. Listo, también puedo detectar indels. Si son short reads, como los de Illumina, yo puedo detectar indels relativamente fácil, por debajo de las 30 bases. Pero si yo requiero hacer análisis más sofisticados de lesiones más grandes, pues también lo puedo hacer, ¿cierto? Pero tengo que recurrir a otras herramientas. Entonces, en un proyecto genómico, de nuevo, vamos a reconstruir lo que mejor podamos los cromosomas en fragmentos, y en un proyecto de mapeo o resequencing lo que vamos a tener son unas listas, unas tablas de variantes las cuales yo puedo hacer anotación. La charla de hoy se va a concentrar en aquellos proyectos genómicos de nuevo, cómo reconstruir un genoma de nuevo. Entonces les contaba, este es un ejemplo de uno de los parásitos que nosotros trabajamos. De hecho es un parásito no cultivable. Aquí nosotros logramos reconstruir los cromosomas. El parásito pues tiene un genoma más o menos de 9 megas y 8 cromosomas. Cuando se hacen estas reconstrucciones, lo que quiero empezar a introducirles acá, las zonas que están repetidas no se resuelven muy bien. Listo, hay los genes repetidos, elementos transponibles, grandes bloques de microsatélites, esos son, o de midi satélites, son difíciles de resolver. Entonces, a veces esa reconstrucción de ese genoma pues termina con unas zonas, digamos, indeterminadas, las cuales pues técnicamente se le conocen como gaps. En este genoma que les estoy mostrando aquí, pues las rayitas negras corresponderían a esos gaps. ¿Cierto? Entonces yo hago mi reconstrucción del genoma lo que mejor puedo, y a la fecha son pocos los genomas que terminan 100%, de telómero a telómero, y todo es complejo, salvo en las bacterias. ¿Cierto? Bacterias o procariotos, algunos organismos unicelulares, cuyo genoma es menos repetitivo, pues digamos que esto es un poco más sencillo para ejemplificar. Entonces, a la fecha, pues digamos hoy al 2020, si yo quisiera hacer un mapa o digamos embarcarme en el proyecto genómico de nuevo de una bacteria, la cosa está más o menos resuelta. ¿Cierto? Yo puedo utilizar tecnologías de reads largos y soy capaz de ensamblar el cromosoma completo, como este ejemplo que les tengo aquí de Streptomyces. Esta es una bacteria pues muy interesante. Aquí sacamos muchos antibióticos. Es una bacteria, un genoma relativamente grande de 8.6 megas, pero pues sabemos que utilizando tecnologías que ahora les mencionaré ahora, como la de PacBio, pues yo soy capaz de reconstruir todo el cromosoma. Esta bacteria tiene un cromosoma lineal. No es circular, la mayoría de las bacterias lo tienen circular, pero pues para una bacteria circular sería exactamente lo mismo. Ahora, cuando vamos a organismos complejos como los humanos, pues el mejor ejemplo es el genoma humano, después de todo el dinero que se ha invertido, todavía hay 526 zonas del genoma, 526 gaps, hay 526 zonas que están llenas con Ns porque no se ha podido resolver bien cuáles son regiones que van ahí. Y hay 54 fragmentos de ensamblados, pues scaffolds ensamblados que no se han logrado posicionar. Entonces aquí estoy mostrándoles un poco que es muy distinto trabajar con bacterias, procariotas, organismos unicelulares, a trabajar con organismos complejos. Para ponerles ejemplos pues, de organismos más complejos, aquí les tengo unos que de pronto pues, nos parecen familiares, el armadillo, esta piraña y la orquídea. Estos son genomas pues, de 3.3 gigas, este es similar al humano, 1.3 gigas, 1.2. Cuando yo voy y miro de estos organismos, pues esperamos es que tengan un set cromosómico de, ¿cierto? Unas pocas decenas de cromosomas. Pero después de que se ejecutan estos proyectos y se ensamblan y se insiste mucho, pues al final esos genomas quedan representados en decenas de miles de fragmentos. Listo, el armadillo está en 46.000
scaffolds, este de la piraña está en 283.000, la orquídea está en 236.000. O sea, la tecnología que tenemos a la fecha definitivamente nos permite ver el genoma así, pero todavía tenemos problemas en ensamblar los cromosomas 100% y de telómero a telómero. Entonces, si yo me quiero embarcar en un proyecto genómico de nuevo, lo que tengo que tener, pues claro, es que yo voy a generar una referencia. ¿Listo? Una referencia que posiblemente va a ser muy útil a cientos o miles de grupos de investigación en el mundo. Entonces, yo voy a intentar pues acercarme lo que más pueda a cromosomas, pero la mayoría, sobre todo en organismos complejos, vamos a terminar en scaffolds. Ahorita vamos a hablar un poco más de esa terminología. Listo. Si yo quiero hacer un genoma, pues tengo que ir al NGS. Listo, tengo que hacer... Y aquí hay múltiples plataformas. Aquí les muestro las tres pues, que yo considero, pues por lo que veo en la literatura y por los años pues, que trabajo en esto, las que a la fecha, pues, digamos, son más usadas. Sin duda, Illumina, digamos, es la que domina el mercado. O sea, no solamente es la tecnología más barata, sino que es la tecnología que lleva más tiempo en el mercado y para la cual hay mucho más software disponible. O sea, hay mucho software open source que podemos trabajar y Illumina pues se ha enfocado en tener una reducción de costos que ha sido sistemática. ¿Listo? Pues esto pues, digamos, la tecnología de Illumina sin duda pues es barata, pero digamos ese nicho que ellos tienen o esa tecnología que han desarrollado que es de bajo costo, pues tiene un límite de longitud que es relativamente corto. Listo, aquí, por ejemplo, la máquina Novasec, que es la máquina más barata que se tiene en este momento, lleva no sé, un par de años en el mercado. Aquí los reads más largos que tenemos son de 150 bases. ¿Listo? Lo que pasa es que hay mucho software, hay muchas cosas que yo puedo hacer con esos reads de 150 bases. Si yo quisiera lecturas más largas, por ejemplo, para lograr ensamblar un cromosoma bacteriano completo, pues me puedo ir a estas otras plataformas. En este momento, PacBio es la tecnología que, digamos, que se usa más para bacterias desde hace muchos años. Pues nosotros la experiencia que hemos tenido es que realmente alcanzas a ensamblar el cromosoma completo sin ningún problema. Todavía sigue siendo pues una tecnología un poco más costosa que el Illumina, pero para genomas de bacterias o genomas procariotas o genomas de organismos unicelulares, pues genomas pequeños de menos de 20 megas, de menos de 10 megas, pues la diferencia en precio no hace mucha diferencia, pero pues se logra tener modelos menos fragmentados. Como alternativa, pues está ya el nanopore, que esto es, mucha gente lo considera ya de tercera generación, esto es tener unos costos similares a los del PacBio y puedo tener lecturas muy largas. La realidad a la fecha es que sabemos que si uno va y mira digamos, la incertidumbre al momento de hacer el base calling o el ruido que yo logro detectar en mis secuencias, pues hay mucho menos ruido en Illumina y mucho más en nanopore y PacBio pues está entre medias. ¿Listo? Entonces yo puedo hacer un genoma con cualquiera de esas tres tecnologías o puedo combinarlas. Listo. Si yo voy a trabajar con organismos complejos, lo que se suele hacer es combinar el short read de Illumina, el Novasec, y alguna de estas dos tecnologías. Listo, ya eso pues depende un poco de los investigadores y de otras, digamos, unas consideraciones que vamos a ir mencionando más adelante. Bueno, para que se hagan un ejemplo gráfico, bueno, ¿por qué tienen que ser largas? ¿Cuál es la diferencia en que entre sea larga y corta? Miren, el genoma del gorila me parece que es un ejemplo fabuloso para esto. El primer genoma, que es, ¿cierto? Creo que salió en la revista Science también, esto que ustedes ven aquí, espero que lo alcancen a ver, estos recuadritos amarillos representan los scaffolds, ¿cierto? Los fragmentos de los cromosomas que se lograron reconstruir después del proceso de ensamblaje. Y lo que están mostrando en esa figura es, ¿cierto? Ustedes ven ahí, entonces yo tengo un montón. Mientras más grande el cuadrito, la longitud en bases es mayor. Entonces yo veo qué tan fragmentado me quedó ese genoma utilizando las tecnologías de short read de ese primer artículo. Ese en su momento lo hicieron, pues empezaron con Sanger y luego remataron con Illumina HiSeq y ellos lograron pues ensamblar este genoma en 464,000 contigs. Listo. Y luego pues con otros procedimientos lo lograron reducir a 57,000 scaffolds. Listo.
En este artículo, años después, hicieron nuevamente el genoma, pero solamente utilizando PacBio, que son lecturas pues muchísimo más largas, y haciendo el ensamblaje, pues aquí ya vemos el tamaño, la escala pues es comparable, vemos cómo se logra hacer una representación de ese genoma, pero en fragmentos muchísimo más grandes. Aquí pues para rematar esto, miren, la longitud de la molécula más larga que ellos lograron ensamblar en ese primer artículo, pues fue de 10 millones. Cuando ya aplican estas tecnologías, como la de PacBio, ya se sube un orden de magnitud, mira, tenemos 110 megas, y en este caso, pues incluso llegaron a ensamblar cromosomas de telómero a telómero. Entonces, ¿qué idea quiero cerrar yo acá? Si yo voy a trabajar con lecturas cortas, voy a esperar que mi genoma quede más fragmentado. Entonces, es más barato el secuenciamiento, ¿sí? Pero me va a quedar más fragmentado. Y posiblemente esa fragmentación requiera un poco más de trabajo bioinformático. ¿Listo? No es que no se pueda, claro que se puede. ¿Listo? La mayoría de los proyectos todavía se sigue haciendo con Illumina. Pues es una manera rápida de llegar ahí. El software ha mejorado mucho pues para eso. Pero pues digamos que hay ciertos pasos, hay ciertas cosas que logro pues hacerlo más eficientemente si trabajo con lecturas largas. Además de que, digamos, otro de los hallazgos interesantes en cuando se hizo este artículo y se compararon estos dos trabajos, es que algunos genes no se lograron ensamblar bien y quedaron perdidos en esa primera versión del genoma. Cuando ya se utilizan las lecturas largas, se logran reconstruir mejor esos genes, que sí estaban, pero seguro quedaron fragmentados. Entonces, ya al reconstruir mejor el modelo, pues logro tener digamos, una visión más completa del genoma de ese organismo. Entonces, si yo voy por el camino de la genómica de nuevo y quiero pues tengo un organismo pensado, independiente del que sea, hay unas recomendaciones pues que quiero compartir con ustedes. La primera es seleccionar el individuo tipo. Al final yo puedo hacer el genoma, es de un individuo. O sea, hay proyectos como el del genoma humano donde tengo muchos individuos, pero eso no suele ser, digamos, la financiación que tienen la mayoría de los grupos en el mundo. Tenés para hacerla en un organismo. Entonces hay que definir muy bien si es una cepa que yo tengo en el laboratorio, si es una cepa que va a traer del campo, ¿cierto? Eso tengo que definirlo muy bien. Cuando yo voy a tomar, por ejemplo, las muestras de campo, hay que estar muy seguro que lo que estoy cogiendo, si es la especie que yo sospecho que... Imagínese, usted va, lo coge, secuencia, ensambla, hace la filogenia y resulta que era otra especie. ¿Cierto? Hay que tener muy claro pues cuál es ese individuo, sobre todo pues cuando trabajamos con estos individuos de campo. Hay que hacer una caracterización previa. Se recomienda utilizar varias plataformas. Todas esas tecnologías que les mencioné yo, pues más las otras, todas tienen sus problemas, están lejos de ser perfectas. Entonces, y tienen sesgos, sí, pero pues si yo combino dos tecnologías, pues el sesgo de uno es diferente al de la otra, pues si los combino, logro tener modelos con menos sesgo. Para hacer estos análisis es muy importante estimar el tamaño del genoma. ¿Listo? Para los que trabajan en bacterias, no es tan grave, pues porque es que prácticamente da lo mismo que el genoma sea de 2 o 3 megas o que sea de 6. O sea, eso por digamos, el volumen de información que se saca en un experimento de estos da lo mismo. El problema es cuando la bacteria ya es muy grande. Si yo estoy tratando con un organismo que su genoma supera los 8 o los 9 megas, pues posiblemente sí voy a necesitar más secuenciamiento, pero debajo de los 6 megas, realmente no tengo que preocuparme yo mucho por eso. ¿Listo? A partir de ahí ya sí tengo que tener en consideración el tamaño del genoma, porque a más grande el genoma, pues voy a tener que hacer un secuenciamiento mayor para tener la cobertura pues que yo deseo, que ahorita hablaremos de eso. Tengo que decidir si voy a utilizar lecturas largas o lecturas cortas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un organismo complejo, genomas de más de cientos de megas o de gigas, pues claro, si me quiero ir por long reads, tengo que ir preparando la billetera, pues, porque son proyectos muy costosos y solamente lo voy a hacer con long reads. Pues, si mi presupuesto no es suficiente, pues yo puedo optar por hacer una primera versión, un draft de ese genoma, y lo puedo hacer con lecturas cortas. O puedo combinar lecturas cortas y largas, donde la mayoría del secuenciamiento se haga con lecturas cortas, y utilizo parte del secuenciamiento con lecturas largas para que luego pues se permita hacer una mejor reconstrucción. Entonces, digamos que aquí
están todos los sabores, listo. O sea, yo puedo optar por short reads, puedo optar por long reads o puedo combinarlos y dependerá pues como mucho del presupuesto y sobre todo, aquí sí es muy importante, cuáles son esas preguntas que yo le voy a hacer al genoma, ¿cierto? Porque para muchos proyectos el hecho de que el genoma quede fragmentado no es un problema. Hay otros trabajos donde sí. Entonces yo tengo que tener muy claro, digamos, cuál sería esa información que yo voy a extraer de ahí para saber que, digamos, que la estrategia que yo tengo pensada, pues no me está dejando por fuera, digamos, o no me va a generar los datos para testar mi hipótesis. Bueno, ya teniendo eso, pues, resuelto, ya resolví lo del tamaño estimé el tamaño del genoma y, bueno, vamos a arrancar, pues, me parece que pienso pues que esto puede ir como en estas 4 fases, o sea, ya tengo todo claro, tengo mi individuo, sé cuándo tengo que secuenciar, ya mire pues qué plataforma usar, pues va la parte del secuenciamiento, pues para muchos de nosotros del secuenciamiento pues es más financieramente más eficiente contratarlo con un proveedor internacional. Si ese es el caso, entonces se generan las secuencias y se reciben los datos, listo, ya sea por un link de FTP o un disco duro que me llega pues por courier, llegan los datos al laboratorio y ahí ya paso a la fase de ensamblaje, ¿cierto? Que ahora vamos a ver un poco ya en esta fase de ensamblaje, es una fase intensa computacionalmente donde se deben utilizar diferentes programas para hacer la mejor reconstrucción posible del genoma de ese organismo. Apenas yo ya superé esa fase, viene la anotación y esa anotación, pues, digamos, la primera fase de la anotación va con la identificación de los elementos repetitivos y el enmascaramiento de estos y luego se pasa a una fase de anotación de los genes codificantes, de non-coding RNA, ¿cierto? Ahí, dependiendo, pues, los objetivos del proyecto. ¿Listo? Pocos trabajos, o sea, anotar promotores todavía es muy complicado. Hay algunos, sobre todo pues en procariotas, pues, o en bacterias, se puede hacer algo de anotación de promotores, pero en general es difícil pues para organismos complejos. Y luego pues debo pasar a la fase de comparación y los análisis pues, que yo tenga definido. O sea, pues la anotación de vías enzimáticas, genómica comparada, bueno. Listo. Entonces, miren, el tema de la estimación del tamaño del genoma, pues quería mencionárselos, digamos, particularmente, porque para la mayoría de los organismos, o sea, no tenemos un catálogo de dónde están los tamaños de los genomas. Esto no se sabe. Entonces, tradicionalmente, los que están más canositos como yo, pues veíamos que esto se hacía por citometría de flujo. Uno cogía células haploides, había unos estándares de eritrocitos de pollo, pues, y uno como que hacía una estimación de cuántos picogramos de DNA había por célula. Eso se hacía con un margen de error alto. Pero ahora hay otras maneras de hacerlo. Y este artículo que les estoy mostrando acá es un artículo pensado para genomas de plantas, pero aplica perfectamente para cualquier organismo. No voy a entrar en mucha detalle, pero les cuento que el que quiera hacer esto, pues se hace un secuenciamiento superficial de tu organismo. Un secuenciamiento superficial es que contrató, no sé, 1 giga, 4 gigas, algo así, pensando en un organismo complejo. Eso es un montón, pues, para una bacteria, pues, pero para un organismo complejo, con eso sería suficiente. Y esos datos se someten a unos análisis con unos programas que cogen las lecturas y las parten en palabras, en k-mers, ¿cierto? De diferentes tamaños. Y luego cuentan cuántas están repetidas, ¿cierto? Y se dan un análisis de frecuencia. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en el panel de la izquierda sería una simulación teórica de un organismo el cual tiene un nivel de repetición muy bajo y que es haploide. O sea, entonces yo vería un solo pico, listo, que correspondería con la profundidad a la cual quedó secuenciado. Este que ustedes verían acá serían k-mers raros que están a frecuencias muy bajas y que suelen estar asociados con mutaciones que se van introduciendo durante la secuenciación, ya sea la amplificación, en el caso pues del Illumina, o durante el proceso de secuenciamiento. Entonces, digamos, este análisis o esta distribución, pues yo puedo cuantificar cuánto tengo debajo del área de esta gráfica y pues sí, logro estimar eso, el tamaño del genoma. Eso lo hace el algoritmo solo, el algoritmo te va a sacar el resultado, pues, pero el análisis que hay detrás es este. Y estas cosas que sale, digamos, esto que sale aquí, correspondería a aquellas cosas que están repetidas en el genoma. Esto es típico, por ejemplo, de un genoma bacteriano, que es relativamente sencillo. Ahora, por ejemplo, en plantas, si yo tengo una planta diploide, listo, las plantas tienen un alto nivel, un alto contenido de repetición en el genoma, pues entonces aquí ya vemos que el patrón cambia un poco, logramos ver, este sería el pico homocigoto, este pico que ustedes ven acá, que estaría, digamos, representado
a una profundidad inferior, sería el pico de heterocigosidad, yo puedo determinar cuánto tengo, pues como regiones homocigotas como heterocigotas, y eso que ustedes ven aquí, esta región de acá, correspondería a los elementos repetitivos que hay en el genoma. Entonces, si yo deseo estimar el tamaño de mi organismo, yo puedo hacer un secuenciamiento superficial con chorrits y luego utilizar una estrategia como la que describen en este artículo, que ejecuta varios programas, y eso me puede entregar un resultado, un estimado de cuál sería el tamaño del genoma. Y ahí resuelvo esa pregunta, ¿cierto? Porque si yo me enfrento al genoma de un pez, de una planta, es muy complicado adivinar. O sea, ni siquiera que porque haya una planta ahí de la misma familia. Por ejemplo, en las plantas va uno y ve y esa tiene el genoma duplicado. Entonces, es muy importante realmente tener una estimación antes de hacer una inversión grande en el presupuesto, de tener esta estimación del tamaño del genoma. Otra consideración importante es que en las células eucarióticas no solamente va a estar el genoma nuclear de los cromosomas, que sería bueno tener una idea. Para muchos de los organismos no tenemos ni idea de cuántos cromosomas son. Listo. Pero aparte de eso, pues también van a estar otros elementos cromosómicos que van a estar repetidos, como el mitogenoma, y en el caso de las plantas, pues otros plastidios, como el plastoma, ¿cierto? El genoma del cloroplasto, y recuerden que hay otros plastidios que también tienen otras moléculas. Entonces, digamos, esto es una colección de diferentes moléculas. Listo. Las ploidías, en el caso pues, de los animales, serán diploides, pero en el caso de las plantas, pueden haber tetraploides, ¿cierto? Otras. Y el contenido repetitivo del genoma, pues también es importante tenerlo en cuenta. A más repetición del genoma, pues va a ser más complejo el ensamblaje. Entonces, al día de hoy, la estrategia que seguimos, pues, digamos, lo que se posicionó para el secuenciamiento y digamos, el posterior ensamblaje, es una estrategia que se conoce como el Whole Genome Shotgun. Eso me imagino que ya lo han leído pues, en los artículos, Whole Genome Shotgun. Esto fue una cosa desarrollada en los 90s. La idea es que yo no fracciono los cromosomas, ¿cierto? No separo el cromosoma 1, el 2, el 3 para secuenciarlos de manera independiente, no, sino yo tomo toda la información genética de la célula, la fragmento, y luego computacionalmente intento resolver eso. Esto es mucho más simple que digamos, intentar separar los cromosomas individualmente como se hacía antiguamente. Es muy complicado. Entonces, cuando yo hago estos experimentos, digamos, yo aquí esto se basa pues en que cuando yo purifico el DNA de un tejido, yo no tengo un set cromosómico, tengo miles o millones de copias del cromosoma. Lo someto a un procedimiento físico, ¿cierto? Que suele ser sonicación, donde se rompen esos fragmentos y todos se van a romper en fragmentos distintos. Cada cromosoma se va a romper en un sitio distinto. ¿Y eso qué me va a permitir? Que si yo tengo pues la información de la secuencia de estos fragmentos, yo puedo empezar a reconstruir cuál es el camino, ¿cierto?, que seguía esa molécula originalmente. Entonces el Whole Genome Shotgun, tomo el DNA, lo fragmento, lo secuencio y luego utilizo la información que están en esas secuencias para reconstruir las moléculas más largas, ¿cierto? Que ahí es donde vamos a lo de los contigs y los scaffolds. Entonces, el proceso de ensamblaje es un proceso computacional que lo que intenta es organizar esas lecturas, ya sean lecturas cortas o largas. Digamos, el procedimiento que hay detrás es el mismo y es organizar esto para establecer un mapa de una secuencia consenso muchísimo más larga. Listo. Los programas que hacen este trabajo se llaman ensambladores. Listo. Los primeros que desarrollaron, pues, o los que usábamos pues, por allá hace más de, no sé, a principios de esta década, todavía quedan algunos, pues, utilizamos estos que utilizan un principio que llama el Overlap Layered Consensus, que básicamente lo que se hace es que yo cojo todos los reads, los alineo todos contra todos y hago unas matrices de cuáles reads están relacionados con otros. Esto no es, digamos, esto tiene problemas cuando utilizo muchos reads, cuando ya tengo millones de lecturas o decenas de millones de lecturas, esto no terminaría nunca. Y ahí pues vienen los ensambladores que tenemos actualmente, que utilizan otra matemática debajo que se llama de Bruegel. No lo vamos a tratar pues aquí en detalle, pero sí quiero mencionarles que la lista de ensambladores es larga y lo que tenemos a la fecha de hoy es
que digamos, ese espectro de ensambladores está segregado en nichos. Entonces hay ensambladores para genomas, digamos, haploides pequeños como los de las bacterias, y hay otros ensambladores pensados para genomas complejos. ¿Listo? Si yo estoy ensamblando un genoma hasta de 100 megas, o sea, desde bacteria, pues hongos, Spades es una muy buena alternativa. ¿Listo? Y si voy a hacer un ensamblaje ya de organismos complejos, programas como el SOP-de-Novo o el Mazurka, pues son una buena alternativa. Digo, esto es una lista realmente corta, hay muchos más ensambladores. De hecho, hay ensambladores como más especializados en plantas también. Y en el caso del transcriptoma, que no lo vamos a tocar acá, pero el transcriptoma también tiene su propio ensamblador y se llama Trinity. Entonces, es bueno, dependiendo mi proyecto, ya sabiendo cuál es mi organismo, identificar cuáles son esos programas que yo podría utilizar. Es bueno utilizar más de uno, porque los resultados de esto a veces son similares, hay veces hay unos que funcionan mejor, dependiendo de la complejidad, o sea, la composición en secuencias y en elementos repetitivos de mi genoma. Entonces, para hacer un ensamblaje, ¿qué tanta infraestructura computacional necesito? Esa es otra pregunta que me hacen recurrentemente. Aquí les pongo, digamos, el ejemplo extremo. Un organismo que tenga entre 500 megas y 1 giga, ¿cierto? Nosotros, pues, acá lo hemos hecho en el laboratorio, tenemos que utilizar una máquina que tiene 512 gigas de RAM. Y luego tiene que haber espacio disponible entre 2 y 3 terabytes de almacenamiento, porque los programas van escribiendo datos temporales. Corriendo eso en 80 procesadores puede tardar alrededor de un mes. Y pues no es una receta única, dependiendo la repetición del genoma, pues puede este tiempo alargarse. Esto, digamos, eso sería un genoma relativamente complejo. Si yo si yo quisiera ensamblar el genoma humano, por ejemplo, ya un 512 gigas de RAM no me sirven. Posiblemente necesite 2 terabytes de memoria RAM y también tenga que multiplicar el espacio en el disco. Pero si yo estoy trabajando con genomas bacterianos, los programas ahora son muy eficientes, por ejemplo, ese programa Spades, uno lo puede ensamblar perfectamente con un procesador de estos i7 y, no sé, con unos 20, 30 gigas de RAM, posiblemente sea suficiente. Entonces, genomas pequeños, son más fáciles de ensamblar y necesito una infraestructura relativamente pequeña. Esto puede ser un desktop con 20, 30 gigas de RAM. Pero a medida que va aumentando la complejidad del genoma, pues ya tengo que ir a sistemas computacionales dedicados y digamos que cierta asistencia computacional. Cuando el ensamblador digamos, reconstruye mis contis o mis scaffolds, pues aquí les estoy mostrando un ejemplo simplemente visual. Lo que hace es que yo puedo ver cómo están organizados los reads, ¿listo? Después de o sea, yo tengo mi molécula consensus, yo puedo ver cómo están empacados esos reads soportando mi secuencia. Aquí pues tengo un ejemplo, estos serían los errores de secuenciamiento, y esto que ustedes ven acá en esta columna, espero pues que lo alcancen a ver, que hay Gs y As. Aquí, esto es un típico ejemplo de lo que sería una posición heterocigota. Toda esa información está ahí, ¿cierto? Yo puedo ver en un organismo que sea diploide, pues yo podría luego posteriormente recuperar esas posiciones que sean heterocigotas, aunque el ensamblador pues solamente me va a reportar una versión haploide de mi genoma, pues que es lo que se suele hacer típicamente ahora. Entonces, he venido mencionándoles unos términos, aquí quiero digamos, dejarlos asentados. Entonces, el producto de secuenciamiento de las máquinas NGS se conoce como lecturas o reads. Estos reads, en un proyecto de ensamblaje de Novo, van a ir a un software, un programa que se llama ensamblador, e inicialmente me va a producir contigs. Luego esos contigs, utilizando estos mismos reads en una segunda fase o información adicional de lecturas largas, yo puedo organizarlos en bloques. Y ahí construyo los scaffolds. Los scaffolds estarían compuestos de contigs organizados y es frecuente que tengan en algunos sitios bloques de n. Esos bloques de n, pues, digamos, el programa logró determinar que efectivamente estos dos contigs son vecinos, pero no está tan claro cuál es esa zona que los une a los dos y que inicialmente hizo que el ensamblador lo rompiera. Entonces ahí tendríamos las lecturas o los reads, los contigs, y luego a partir de los contigs pues que ensamblamos los scaffolds. En el caso tal pues de proyectos donde se logre resolver el cromosoma, y tenemos scaffolds que logran
cubrir toda la longitud de la molécula. Un término muy recurrente para los que leen artículos de ensamblaje de genomas es el N50 y quería traerlo pues acá a presentárselos de manera gráfica. Entonces, cuando yo ensamblo mi genoma, pues tengo una lista de scaffolds o de contigs. Yo los organizo del más pequeño al más grande, pues lo hace un algoritmo, pues. Pero mi intención es que el algoritmo me calcule, ¿listo?, el 50% del genoma, ¿cierto? Después de que yo tengo esto organizado, está cubierto o está contenido en fragmentos de cuál sería esa longitud mínima de ese cóntigo, de ese scaffold. Entonces, el N50 hace referencia de el 50% del genoma que yo tengo ensamblado, cuál es la molécula más corta que hace parte de ese grupo. ¿Listo? O sea, el 50% de mi genoma va a estar ensamblado en moléculas de esta longitud o superior. ¿Para qué nos sirve ese índice? Ese índice pues nos habla de qué tan fragmentado está mi genoma. ¿Listo? Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos en bacterias. Pues uno, incluso con short read, ahora, uno en Illumina, pues espera que un N50, pues razonable, dependiendo pues de la cantidad de elementos repetitivos de la bacteria, pero puede estar entre los 50 y los 100.000 bases. O sea, que esos genomas quedan ensamblados en fragmentos de 50 a 80.000 o más. ¿Cierto? El 50% de ese genoma. En el caso de los genomas de eucariotas, se espera, pues, para que sea algo pues, razonablemente bueno, que ese número supere los 100.000. Bueno, ¿por qué no se ensamblan los cromosomas completos? Listo. Ese es el siguiente punto que quiero resolver aquí. Entonces, para eso tenemos que recordar cómo es la estructura de los genomas. Entonces, en los genomas, pues, sea uno, sean varios cromosomas, yo voy a tener genes que son de copia única o regiones que son de copia única, como la que les muestro aquí en amarillo y en verde, pero voy a tener cosas, bueno, y esta también en azul marino, pero voy a tener otros elementos que están repetidos. Yo puedo tener elementos repetidos que están muy distantes unos de otros o que incluso están en diferentes cromosomas, como los grises, o elementos que están repetidos en tándem. ¿Listo? Estos elementos son los que terminan enredando la reconstrucción del genoma. ¿Por qué? Entonces, pensemos en esto, ¿cierto? El ejemplo que les decía, con genes repetidos en tándem, elementos repetitivos dispersos a lo largo del genoma. Entonces, si yo utilizo lecturas cortas, ¿cierto? Estas lineecitas que ustedes ven acá representarían las lecturas y digamos, la longitud de la lectura. Entonces, si yo tengo lecturas que no superan la longitud del elemento repetitivo, ¿cierto? Estas secuencias rojas serían idénticas las tres. Idénticas puede ser que sean 99%, 98% idénticas en secuencia. El programa no es capaz de discriminar eso. Entonces, el programa ve que cuando está haciendo la reconstrucción, hay unos elementos pues, donde hay una señal clara, pero luego entra en una zona donde estas secuencias van a aparecer a estas y a estas. ¿Listo? Entonces, y esto genera, digamos, un nudo donde no se puede resolver después de que el ensamblador salga acá, si continúa aquí, continúa acá, ¿cierto? O continúa después de este elemento. Esa ramificación no se puede resolver sin información extra. Entonces, lo que hace el programa es que él imprime, el ensamblador te imprime lo que él considera que es una señal clara y te imprime aquellas cosas que están repetidas, también te las imprime aparte, pero quedan separadas. Entonces, de este ejemplo hipotético de esta molécula, pues al final tendríamos 4 contigs distintos. Estos elementos que están repetidos suelen estar marcados por los ensambladores. No sabe, ahorita vamos a ver por qué. Listo. En el caso de los elementos que están repetidos en tándem, por ejemplo, también pasaría un fenómeno donde el ensamblador solamente te imprime una copia. Todo esto es, para el ensamblador, es lo mismo. Entonces, todas esas secuencias las va a comprimir en una sola molécula. Entonces, yo pierdo la visión de qué tan repetido está o es complicado, pues, determinarlo. Miren, vamos a aplicar eso que hemos visto aquí en este ejemplo. Este es un ejemplo de un organismo hipotético que tiene 4 cromosomas. ¿Listo? Y tiene un elemento repetitivo disperso que sería este verdecito, están diferentes cromosomas, y este naranja pues que sería un elemento repetido en tándem. Adicionalmente, esto es una eucariota y tiene mitocondria y tiene un DNA mitocondrial. Entonces, si yo hago un experimento, una librería Whole Genome Shotgun, fragmento esto,
genero estos fragmentitos, luego hago el proceso de ensamblaje y el ensamblador me va a imprimir los contis que yo tengo aquí. Yo puedo, por la cantidad de reads que acumulan cada uno de ellos, pues tener una señal de si están repetidos y más o menos cuántas veces están repetidos. ¿Listo? Entonces, todo esto que está una sola vez en el genoma va a tener una distribución de profundidad. Esto tiende a una distribución normal, se parece, creo que es Poisson, pero tiene una distribución con una señal relativamente clara. Y luego, aquellas cosas que están repetidas van a acumular proporcionalmente más reads en función del número de repeticiones. Entonces, si esto está 3 veces, uno espera que esto más o menos se parezca a un triple de la media de lo que sería esta profundidad de secuenciamiento. Listo. Y aquellas cosas que estén en muchísimas copias, como por ejemplo el genoma mitocondrial, pues acumularían muchísimas más lecturas. ¿Listo? Entonces, esa profundidad dependería de la abundancia natural. ¿Listo? Y esto tendría una consecuencia sobre luego los contis o los escafos ensamblados, es que yo tengo mi genoma fragmentado gracias a esos elementos repetidos. Miren, este es un ejemplo de un animal, de un ensamble genómico de un animal. Este es un ejemplo real, una especie no modelo. Este es un genoma más o menos de 1.3 gigas. Cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí, realmente son hexágonos, se acumulan varios scaffolds. Mientras el color pues se vuelve amarillo, es que hay una densidad mayor, o sea, hay más puntos ahí que los que son azules oscuros. En el eje X tenemos la profundidad de secuenciamiento, o sea, la media de cuántos reads se acomodaron ahí, y aquí la longitud del scaffold. Entonces, en un experimento típico de estos, pues yo ya más o menos sabía sabe cuál es la profundidad que yo espero del organismo. Aquí estarían esos scaffolds de los cromosomas nucleares. Esto que ustedes ven acá serían todos esos elementos que están repetidos, porque miren que la profundidad va aumentando para allá. Entonces, este sería el genoma repetitivo que tiene este organismo. Y esto que ustedes ven aquí, estos 3 puntos, son scaffolds mitocondriales. ¿Listo? Que es típico en este tipo de experimentos, y es que el genoma mitocondrial suele quedar con la profundidad mayor, porque tiene más copias. También otras cosas que están muy repetidas, que son los clústeres de los genes ribosomales, suelen quedar pues punteando digamos en estas análisis de profundidad. Otro ejemplo. Bien, este es un ejemplo de una planta. Aquí hicimos un secuenciamiento superficial para hacer una estimación del tamaño del genoma, y adicionalmente hicimos un ensamblaje de nuevo. Y en este ensamblaje no, pues digamos el genoma nuclear no quedó muy bien representado, hacer un secuenciamiento superficial, pero lo que logramos ensamblar es aquellas cosas que están repetidas. Este puntito que ustedes ven acá en azul correspondería al genoma del plastoma, ¿cierto? El genoma del plastoma de este organismo, o sea, su genoma del cloroplasto. Esto que ustedes ven acá en naranja correspondería al clúster de los genes ribosomales, y aquí en esta zona naranja encontramos la mitocondria, que también está repetida, pero menos veces que el cloroplasto, el genoma del cloroplasto, y otros elementos repetitivos. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar esos secuenciamientos superficiales no solamente para hacer la estimación del genoma, sino, por ejemplo, para tener una primera o hacer un ensamblaje inicial donde yo pueda recuperar estas cosas. ¿Listo? Esto me sirve para fines taxonómicos, ¿listo? Y empezar a tipificar cuáles son esos elementos repetitivos que yo tengo ahí. En analizando este organismo, hicimos un segundo experimento ya con un secuenciamiento con la profundidad que queríamos para hacer el genoma. Así es como se ve este organismo, pero con un secuenciamiento muchísimo mayor. Miren que aquí, digamos, los cromosomas lo teníamos, no sé, por debajo de 4X. Aquí esto ya se nos subió, se lo tenemos creo que a 200X, esa escala es logarítmica. Entonces aquí estarían los scaffolds que corresponderían al genoma nuclear. Estos serían elementos repetitivos. Listo. Pero, por ejemplo, nos dimos cuenta que aparecían otras nubes de puntos acá. ¿Listo? Esta es una planta que está asociada con otra planta. Es una muestra traída del campo. Pues, naturalmente, ¿listo? Aparecían otros puntos. Bueno,
Entonces empezamos, o sea, a partir de este ensamblaje, pues empezamos a ver, ¿cierto?, lo que es lidiar con muestras de campo donde yo no tengo pues los organismos en condiciones axénicas. Esto no, pasémonos, esto no lo vamos a mirar. Miren, entonces, intentando identificar qué era cada cosa, cogimos cada uno de los escafos y lo comparamos con las bases de datos para ver esas secuencias a qué tipo de organismos correspondían. Y encontramos que las plantas, pues tenemos nuestro organismo, aunque no todas, las secuencias, esta es una planta pues relativamente peculiar, entonces mucho de su genoma no está representado en la base de datos. Entonces vemos que esto nos da señal de plantas, igual estas cosas que están por acá, que está la mitocondria, pero esto que teníamos acá, veamos que también nos da señal de planta. Y sabemos pues que ya sabemos, es la otra planta que está asociada con esta que nos da señal, pero también encontramos otros organismos, la microbiota que está asociada ahí. Entonces encontramos, por ejemplo, aquí tenemos unas bacterias que de hecho ya tenemos, sabemos que es una pantoea, la tenemos aislada completamente. Encontramos un hongo que serían los puntitos verdes que están ahí. Ahí está el genoma mitocondrial completo del hongo. Y encontramos otras señales de metazoos que sospechamos que son insectos u otros artrópodos pues, que están ahí visitando la planta. Pues. Entonces, a ver, un experimento de estos o este tipo de análisis es muy saludable que se haga porque en este caso, pues, nosotros sospechábamos que podían venir otros organismos. La gente incluso que está haciendo proyectos genómicos de nuevo en cepas de laboratorio, es bueno hacer eso porque a veces los cultivos están contaminados y uno, ¿cierto? El problema que tiene estas técnicas es que son demasiado sensibles. Entonces, a veces salen sorpresas. Entonces, este tipo de análisis, pues, después de que yo hago el ensamblaje, me permite determinar cuál es esa calidad que yo tengo de mi ensamblaje y detectar y eliminar la contaminación en el caso de que la encuentre. Esto se remueve pues fácilmente. Bueno, ya les conté pues que aquí identificamos estos elementos. Otra análisis interesante que se puede hacer después del ensamblaje, sobre todo pues para los que trabajan en plantas, bueno, o en otros organismos, pues los que trabajamos en protozoos también. Los protozoos a veces uno no sabe cuáles son las ploidías que manejan. Entonces, si yo tengo mi ensamblaje y tengo mis secuencias, yo puedo mapearlas sobre mi ensamblaje y hacer un análisis para determinar cuál es la ploidía, o ya sea de todo el genoma o cromosoma por cromosoma. O sea, yo puedo detectar aneuploidías. ¿Cómo se hace esto? Les recomiendo pues este programa se instala fácil, está muy bien escrito, es rápido para lo que hay que hacer, pues no es que termine rápido, pero es un programa interesante. Entonces, y se basa en que si yo cojo y ensamblo mis secuencias y luego mapo los reads y voy y identifico las posiciones que hay, donde hay variantes, donde hay un segundo alelo. Entonces, en el caso de que yo tenga un organismo diploide, yo voy a encontrar, ¿cierto?, que esas posiciones donde hay un segundo alelo van a tener una frecuencia de 0,5. Entonces tendrían un patrón de distribución como este. Si yo tengo un organismo o un cromosoma, una ploidía con una trisomía, ¿cierto? O el organismo completo, un cromosoma que tiene una trisomía, pues yo podría, entonces, van a haber unos alelos que van a tener una frecuencia de 0,25 y otros de 0,75. Entonces yo vería una distribución con un par de picos. Y en aquellos organismos donde ya tenemos tetraploidías, o ya sea el cromosoma completo, pues yo ya tendría, perdón, aquí serían unas frecuencias de 0.3 y de 0.66. Y acá pues ya tendría, si son, son 4 sets cromosómicos, vería frecuencias de 0.25, de 0.5 y de 0,75. Nosotros, pues, para ponerles un ejemplo, hicimos este análisis con esta planta que les contaba y ese es el patrón que nosotros obtuvimos, donde se ve que se comprueba, se comporta, sospechamos que era diploide, pero pues estos resultados nos muestran que es tetraploide. Se hace un análisis estadístico posterior, donde se calculan unas pendientes y él simula, ¿cierto?, unas pendientes asumiendo que fuera diploide, triploide o tetraploide, y el programa, pues en este caso, donde tenés el mejor R cuadrado, se acepta como, o sea, no solamente la figura, sino este análisis, pues demuestra que el comportamiento de mi muestra se comporta más, es como un organismo tetraploide.
Otro análisis pues, necesario después de que ya tengo mi genoma ensamblado, listo, puede ser una bacteria, pues un organismo complejo, sobre todo organismos complejos, es la detección de los elementos repetidos, listo. Los elementos repetidos, ahí no hay como mucha oferta en los programas, pero yo creo que hay uno muy bueno que se llama Repeat Modeler, que utiliza otros programas por debajo muy conocidos, y con ese yo logro determinar, identificar, y en el caso pues muy importante enmascarar esos elementos para poder pasar a la fase de la anotación. El nivel de repetición de los genomas varía mucho, sobre todo en organismos complejos. Esta que nosotros estamos utilizando, esta planta, pues el nivel de repetición era casi del 63%. Listo, pero en animales ese número perfectamente puede estar cerca al 50%. Bien, este es un ejemplo en peces, este es un artículo de BMC Genomics. En peces vemos que hay una correlación. A medida que va aumentando el tamaño del genoma, va aumentando el porcentaje de elementos repetitivos. Eso es casi una regla. O sea, mucho del aumento del tamaño del genoma en los organismos complejos tiene que ver con ese aumento de los elementos repetitivos. Y esos elementos repetitivos, como les decía, pueden llegar incluso a ser el 50%. En plantas ese número pues, puede ser superior. Bueno, ya para terminar, pues a manera de síntesis, pues espero que nos haya quedado claro la diferencia entre los proyectos de genómica de novo o genómica por resequencing, que tienen, digamos, objetivos distintos. Solamente en el de novo yo voy a estar haciendo una reconstrucción de los cromosomas, de fragmentos de los cromosomas en scaffolds. Se debe definir muy bien cuál va a ser la estrategia y puede ser de short read solamente el proyecto, pero pues tengo que tener muy claro cuáles son las limitaciones analíticas que me va a dar un ensamblaje del genoma más fragmentado. Los genes están allí, pero puede ser que algunos vaya a ser más difícil de reconstruirlos completos. Arrancar un proyecto genómico de nuevo es importante hacer una estimación del tamaño y a partir de esa estimación del tamaño, pues determinar cuál es la profundidad de secuenciamiento que se debe utilizar. Un número pues, que se maneja recomendable por genoma haploide de 100x. Pues, hay gente que lo hace a menos, a 80, pero para uno disminuir pues, digamos, la incertidumbre luego de tu modelo genómico, pues es bueno. El 100 es un número pues, que yo recomendaría. Se debe seleccionar cuál es la estrategia de ensamble, o sea, definir cuál es el programa, la infraestructura computacional que voy a necesitar para esto. Eso, pues, eso suele llevar meses. Cuando se tienen esos modelos genómicos, se debe hacer un cálculo de cuál es la exactitud del modelo, y esto se suele hacer es remapeando los reads, ¿cierto? Hay unas pruebas, hay programas que te permiten hacer eso, y luego logro determinar eso. Ya los trabajos actuales, en algunos casos, incluso están recomendando reportar los heterocigotos, o sea, aquellas posiciones en los organismos complejos que son diploides o más, pues identificar cuáles esos sitios donde hay un alelo alternativo, que pues, se puede ver. Y luego las bases de datos, normalmente pues esto lo vamos a ir a las bases de datos, esto es un proceso también que lleva un tiempo, es bueno seleccionar cuál base de datos vas a utilizar porque cada una de las bases de datos tiene unos requerimientos diferentes para, digamos, en qué formato debes someter las secuencias. Bueno, esto era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias nuevamente por la asistencia, pues, y abro la sesión para las preguntas. Listo, por acá tenemos una primera pregunta donde nos preguntan qué tipo de ensamblador se podría utilizar para realizar un posible ensamblaje del genoma del SARS-CoV-2. Los genomas virales se ensamblan muy fácil. Posiblemente el SPADES fuera suficiente. O sea, cuando el genoma es tan pequeñito, casi que cualquier programa te sirve. En el caso de los genomas virales, los virus mutan a unas tasas rápidas. Entonces, digamos ahí, habría que hacer un ensamblaje genómico, pero sería muy recomendable luego hacer un análisis de resequencing por mapeo e identificar las variaciones. Suele haber unas variantes genómicas que son las dominantes, pero siempre hay un montón de otros clones. Y entonces, claro, con la misma información puedes presentar eso, esa mezcla de organismos, esa mezcla de genomas, o cuáles son las posiciones donde se están presentando más mutaciones y cuáles no, cuáles están seleccionando negativamente.
Listo, otra pregunta es ¿qué visualizador se recomendaría para los genomas ensamblados y el llamado de variante? Ve, para uno mirar una de las gráficas que yo le mostré ahí, yo utilizo uno que se llama tablet. Lo que pasa es que no puedes meter scaffolds muy grandes o cromosomas, porque ya tu limitante va a ser la memoria RAM, pues, y un poco la gráfica que tengas. Pero si yo tengo un scaffold que no sea muy grande o yo fragmento ciertas regiones, el tablet es una opción gratis y muy buena. Y con respecto a los análisis de las variantes, no es tanto visualizarlas. Yo creo que hay una receta muy buena para las variantes y es la que tiene el SAMTools. Si uno pone Single Nucleotide Variants, calling SAMTools, les va a salir el protocolo que ellos tienen descrito con el BCF Tools y los ejemplos y todo, que es lo que se recomienda para análisis, por ejemplo, de genoma humano, que posiblemente tiene el estándar más alto de calidad. Entonces yo recomendaría seguir esos análisis, SAMTools y BCF Tools. Listo, ¿cómo se podrían determinar los SNPs y su cantidad? Entonces, después de que yo hago mi ensamblaje nuevo, remapeo los reads y utilizo programas como el SAMTools y el BCF Tools y ellos te van a sacar una lista de en cuáles posiciones detectaron un segundo alelo. Recuerden que aquí yo voy a detectar cambios de un solo nucleótido o indels de menos de 30 bases, más o menos, 30, 28 bases. Eso es lo que yo voy a ver con un análisis de eso. Si yo quisiera detectar de lesiones más grandes, tengo que recurrir a otros programas que no se los mencioné, eso es un poco más complejo, pero simplemente detectar SNPs y indels cortos con SAMTools y BCF Tools tendrías una lista. Entonces vas a saber, va, en el scaffold tal hay tantas variantes. Y el SAMTools y el BCF Tools es muy bueno porque te recomiendan unos filtros. En esto siempre es muy importante tener muy claro cuáles son los filtros de calidad para saber qué señal y qué ruido. Y ellos te lo recomiendan muy bien en el protocolo que está público online. Listo, si se podría mencionar una diferencia entre el proceso de secuenciación contra secuenciación superficial. No, Bel, la única diferencia es cuántos reads. O sea, imagínate que yo tengo un organismo diploide de 1 giga de genoma y yo quiero hacer un secuenciamiento genómico profundo a 200x. Entonces yo tendría que contratar 200 gigas de secuenciamiento. Ese sería Pero si yo ese mismo organismo de 1 giga, yo mando a secuenciar 4 gigas de bases crudas, o sea, estaría 4x de media, eso sería un secuenciamiento genómico superficial. Mira que son 50 veces menos secuencias. Y claro, me valdría muchísimo menos y sería un dataset mucho más pequeño que podría manipular muy rápido para tener esas primeras respuestas. Entonces, el superficial es que yo cojo mi genoma y estoy secuenciando a 4 o 5x, incluso se puede hacer a 3x. Pero si yo ya estoy secuenciando a 100, 200x, ya eso sería el secuenciamiento genómico completo a la profundidad que se requeriría para publicación. ¿Cuáles herramientas se podrían usar para comparar el ensamblaje contra las bases de datos? Ve, ahí lo que se suele hacer son alineamientos. Entonces uno podría coger, si yo estoy trabajando con un organismo que ya tiene o es la misma especie o una especie cercana en la base de datos, yo utilizo alineadores genómicos. O sea, yo utilizo un programa que me alinea bloques muy grandes contra cromosomas. Vamos a poner un ejemplo. Listo, un organismo como Drosophila, que ya tiene genoma, y yo tengo unos scaffolds. Entonces, hay muchos programas. Pero hay uno que es antiguo, pero es muy bueno. A mí me gusta mucho, que se llama Mumer. Y el Mumer tiene también un protocolo muy bien descrito y yo puedo hacer eso. Para los que no sean genomas muy grandes y quieran interfase gráfica, hay otro programa, se me escapa ahora aquí el nombre, a ver si me acuerdo, pero quedémonos con el Mumer. O sea, el Mumer tiene la capacidad de alinear 2 genomas humanos, pues, y de hecho te permite detectar de lesiones, inserciones y otro tipo de variantes. ¿Cuál podría ser una estrategia para ensamblar un genoma poliploide de una especie como caña de azúcar o trigo? Para plantas
si mal no recuerdo, hay un ensamblador muy recomendado que se llama Plátanos. Entonces, o sea, para no abusar aquí de mi memoria, pero yo qué buscaría en Google, como Polyploid Genome Assembly, y ahí te va a salir. Y yo creo que Plátanos es uno. A mí para los genomas complejos me gusta mucho Mazurka, pues porque sabemos pues que para las máquinas que nosotros tenemos, los servidores que tenemos, digamos que tenemos la parametrización para controlar que nos quepan en esos 512 gigas de RAM, pues porque es un problema, cuando son genomas muy grandes, hay otros programas que requieren unos volúmenes de RAM muy, muy grandes y a veces es difícil tener acceso a esos servidores. Entonces, pero a mí me suena que Plátanos podría ser una alternativa o también yo pienso que está bien revisar la literatura de otros genomas de plantas que sean poliploides y yo creo que probar un par de esos. Es decir, el Plátanos y mirar qué ha hecho la gente. Muy importante es leer artículos recientes. Los software cambian mucho. O sea, entre un año y otro han salido programas que son cada vez más eficientes. Entonces, sí es bueno utilizar programas que recientemente hayan sido usados para la finalidad que yo los tengo y que estén soportados con actualizaciones recientes. Pues no es bueno utilizar un programa del 2015 y que nunca lo volvieron a actualizar. Eso sí no lo recomendaría. ¿Qué tan confiables son las comparaciones genómicas cuando los diferentes genomas se realizan con diferentes ensambladores? Ve, si es para llamar SNPs o de lesiones cortas, yo creo que no es un problema, siempre y cuando los dos genomas estén a la suficiente profundidad. O sea, eso sí sería bueno saber qué profundidad hicieron y hacer una estimación del error del genoma, si lo tienen los investigadores. Pero si los dos están hechos a una muy buena profundidad y este ensambló con el uno y este con el otro, pues yo puedo comparar los bloques que alinean. Va a ser muy complicado resolver dónde se rompieron los contigs o los scaffolds. Eso sí es más. Pero los bloques que alineen, que yo pensaría que va a ser la mayoría, la información que yo detecte ahí, yo pienso que sería confiable. No. De todos modos, pues cuando uno hace estas cosas, luego se puede validar, ¿cierto? Uno hace las comparaciones y se buscan otros programas o incluso utilizando los reads crudos, uno puede validar los hallazgos de que sí sea real, pues esa diferencia. Listo, que cuando se visualizaba la secuenciación de un genoma de plantas, se veía muy claramente el ADN cromosómico y el mitocondrial. En el caso de las bacterias, se puede distinguir el ADN cromosómico y el ADN plasmídico de la misma manera. Más fácil todavía. De hecho, el Spades tiene un modo que se llama plasmid. Entonces vos lo ensamblás y él te marca lo que él considera que son plásmidos. Y si tiene, por ejemplo, 3 plásmidos, él te dice, estos escapos son del plásmido 1, estos son del plásmido 2, estos son del plásmido 3. O sea, es más fácil. Verías exactamente lo mismo. Salta a la vista. En bacterias no solamente pues salen los plásmidos, si estoy utilizando short-read, también salen las cosas que están repetidos, los IS, los clúster ribosomal, pero sí, es más fácil, es todavía menos complejo, son menos puntos. ¿Es posible detectar ploidías en organismos homocigotos? O sea, con esta estrategia, yo necesito posiciones heterocigotas. Lo que pasa es que dos organismos que sean exactamente clonales, eso no lo he visto. O sea, que todas las posiciones en todos los clones, que no haya ni una sola variación. No, además que necesitarías una endogamia, pues, brutal para eso. Yo pensaría que no se puede, pero pienso que no es una condición que se vea naturalmente. ¿Y qué programa se recomendaría para enmascarar los long non-coding? No, a ver, normalmente estas máscaras sí están repetidos. Si no están repetidos, vos lo que puedes hacer es anotarlos, utilizar anotadores de non-coding RNAs y pues si los tenés anotados, ahí ya puedes enmascararlos, pues. O sea, vos puedes
Después de que tengas una lista de en tal scaffold, entre esta coordenada y esta otra están, hay programas que te permiten hacer el enmascaramiento, pues, pero eso sí no lo he usado. Entonces no te puedo, ahí no te podría recomendar un nombre preciso. ¿Es necesario usar varios programas de ensamblaje para comparar cuál da menos contigs? Depende. Por ejemplo, yo con una bacteria no hago eso. Yo con una bacteria, pues porque sí lo hice muchas veces y perdí el tiempo. O sea, puede ser que se hayan diferencias, pero las diferencias son tan pequeñas que no vale la pena, pues. Entonces, yo pensaría que sí es recomendable en genomas complejos, porque es que las diferencias sí pueden ser más notorias, porque la complejidad del proceso es mayor y los programas recurren a estrategias muy distintas. Y a veces algún programa termina adaptándose mejor a la complejidad de tu genoma. ¿Y cuáles son algunas de las estrategias para evaluar la calidad de los ensamblajes? Se puede mapear los reads. Lo primero es, vos mapeas todos los reads y es muy importante si tu modelo quedó bien, que la mayoría de los reads queden mapeados. No sé, para poner un número, el 95% de los reads quedan mapeados sobre el modelo que vos tenés. Eso yo creo que es lo primero. Lo siguiente es detectar la contaminación. A mí me parece que eso, por ejemplo, eso lo chequea el NSBI automáticamente. El NSBI, si vos vas a someter un genoma, te hace un blast. Y con los genomas de los animales o de las plantas es muy común que se te cuelen scaffolds de la microbiota, de bacterias o de hongos que estaban ahí. De hecho, hay datasets por montones contaminados en este momento allá en el NSBI de hace unos años, ya tienen un filtro. Entonces, revisar muy bien que lo que yo estoy sometiendo no hay sospecha de contaminación de ese otro organismo. Y con SAMTools, el BCF Tools, yo puedo hacer un análisis de detección pues con el SAMTools hay unas herramientas de mapeo que me permiten calcular el porcentaje de error. Listo. La otra manera es, si ya hay un genoma de referencia relativamente cercano, es bueno alinearlo. O sea, es sano alinearlo y ver que sí cuadre, listo. Y cuando yo ya hago la anotación y comparo las proteínas que logré predecir, también es muy sano ver que los modelos génicos que sí se ajusten a ese organismo, que estén completos, las longitudes de las proteínas que luego van a ser traducidas, listo. Pero el porcentaje de error, pues, que era la pregunta inicial, yo creo que mapeándolo y calculándolo, haciendo unas estadísticas ¿cierto? De cuál es la incertidumbre que tenés para cada una de las posiciones en los scaffolds. Listo, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Por medio del correo electrónico estaremos respondiendo las inquietudes o preguntas que de pronto no alcanzamos a responder y les enviaremos entonces también por correo electrónico nuestro portafolio y la programación de los siguientes webinars. Les agradecemos mucho la participación y feliz resto de día. Muchas gracias, hasta luego.